El trumpismo es delirante, pero su demencia es buena para el negocio, porque no es sino la negación del sentido común democrático. La locura no es ajena a esta fase del capitalismo que va camino de hacer del rey Midas un aficionado. Es una locura porque instala la guerra de todos contra todos, pero hace más ricos a los ricos. Locura la justa. Nadie invierte tanto dinero como han hecho con Trump en un proyecto sin algunas garantías. Los seguidores de Trump que han entrado en el Capitolio no tenían intenciones divertidas. De hecho, este tipo de cosas no son sino invitaciones a lo que pueda venir después. Los Estados Unidos han articulado estas jugadas constantemente en muchos lugares. Les llamaban revoluciones de colores, con gran colaboración casi siempre de telepredicadores deslizados a la extrema derecha y con ruido de militares comprometidos con la democracia, como la carta de los militares golpistas españoles al rey Felipe VI. Son disparos de salida. Todos empiezan diciendo que el gobierno que ha ganado las elecciones por la izquierda no es legítimo. Y luego, a ver qué pasa. Lo relevante es que han fundido otro fusible. Es escalofriante ver a los policías retirar las vallas para que entren los extremistas. ¿Están los policías con la ley o con los supremacistas blancos? A un negro, los policías le ponen la rodilla en el cuello hasta que se asfixia. Y a los supremacistas blancos les brindan una alfombra roja. En las manifestaciones contra el asesinato de George Floyd, la policía hizo 14.000 detenciones. ¿No debiera estar detenido hoy mismo Donald Trump como instigador de los desórdenes? Lo que ha pasado no es divertido. ¿Qué hubiera pasado si esa gente encuentra en uno de esos pasillos del Capitolio a Ocasio-Cortez? ¿Sería igual de divertido? Han muerto desgraciadamente 4 de los asaltantes. La foto de un tipo con los pies encima de la mesa de la presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, da miedo. La gente de Black Lives Matter no habría pasado el primer cordón policial. Es fácil culpar a Trump, pero se lleva señalando desde hace mucho tiempo que la democracia en Estados Unidos ya había quebrado muchas de las líneas rojas. No votan 76 millones de personas a un demente si el sistema político no está podrido. Las enormes desigualdades que siguen creciendo, la imposibilidad de hacer carrera política si no tienes financistas millonarios, los problemas para que la gente humilde vote, cuando las elecciones son para ellos una carrera de obstáculos. En fin, la imposibilidad de que puedan ejercer en igualdad de condiciones el derecho al voto. La democracia está podrida cuando ser negro o latino o ser pobre es una condición de riesgo. La democracia está podrida cuando has dejado que se hunda la educación pública, la sanidad pública y no se dan las condiciones mínimas para ejercer la ciudadanía. La democracia está podrida cuando Estados Unidos irrespeta la democracia en tantos lugares del mundo, porque lo que ha hecho con Bolivia, con Honduras, con Brasil, con Cuba, con Venezuela, con Siria, con Yemen, Egipto, Irak, Palestina, Sáhara, termina necesariamente volviéndose en su contra. Porque la actitud tradicional de los Estados Unidos de dar golpes de Estado en cualquier país del mundo del que necesita algo, funcionaba solo con altas dosis de hipocresía. Lo podías hacer fuera con discreción, en nombre de la libertad y la democracia, pero adentro eso no pasaba. Trump, que es muy bocazas, ha desvelado esa trampa y ha terminado haciendo lo mismo, pero dentro de las propias fronteras. El fascismo se construye sobre todo con la dejación de responsabilidades de la propia democracia. Cuando se les permite a los fascistas poco a poco mentir, sin que ningún periodista les haga ver que mienten, cuando se les permite ser violentos sin que la policía intervenga, cuando se les permite abusar de los débiles sin que se les afee la conducta, cuando pueden mentir sobre los adversarios sin que se les eche de los platós de televisión, cuando se les deja negarles derechos básicos a los políticos de la izquierda sin que los jueces les juzguen ni encarcelen, cuando se miente sobre la realidad histórica, incluso cuando se premia a los historiadores mentirosos, y no hay un consenso académico serio que acalle esas mentiras. En todos y cada uno de esos casos se les están dando alas al fascismo. Trump es una consecuencia de la crisis de 2008, del abandono de las mayorías a favor de las grandes corporaciones, de la falta de participación ciudadana política en las grandes decisiones, de ese deterioro de los medios de comunicación y el consiguiente envilecimiento de la esfera pública, de la falta de regulación de las redes sociales, del abuso de la ley convertida en un arma de ataque y destrucción de los adversarios, de la incapacidad de la izquierda norteamericana para superar el bipartidismo, también del fin de la hegemonía norteamericana por el empuje chino. Todo esto ha generado mucho dolor hacia afuera, aunque a diferencia de Obama, Trump no ha empezado ninguna guerra. Pero ahora lo que está amenazando es a la propia supervivencia de la democracia norteamericana. Es verdad que la extrema derecha mundial ha perdido fuerza con la salida de Donald Trump, pero cuidado, que como ocurrió en Nuremberg, se ahorcó a una decena de nazis, pero no se acabó con el nazismo. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.
Los Estados Unidos siempre se han autoproclamado como la primera democracia del mundo. Desde que los peregrinos del Mayflower llegaron a Plymouth, se creen el pueblo elegido por Dios para expandir al resto del mundo valores como la libertad, la tolerancia y el pluralismo. ¿Cuántas veces no habremos visto a John Wayne, a Schwarzenegger o a Stallone enfrentarse a los malvados indios, soviéticos, chinos, moros, rojos o cubanos en defensa del sufragio universal? En Independence Day vencen incluso a los extraterrestres y un cowboy al final, con un pie encima de un platillo volante, dice que a partir de ese momento el 4 de julio será el Día de la Humanidad. Donald Trump, todo un presidente en funciones de los Estados Unidos de Norteamérica, incitó a sus huestes a dar un golpe de Estado y le hicieron caso. Hay guiones ya para todo, pero este iba en serio. Desde la disolución de Yugoslavia, Estados Unidos lleva impulsando revoluciones de colores por el mundo, que siempre empiezan desconociendo un resultado electoral donde ha ganado alguien que no es de los suyos. La diferencia es que ahora es en casa y al no poder bombardear su propio Capitolio, lo han tenido que asaltar. Un tipo disfrazado de bisonte, otro poniendo los pies en la mesa del despacho de la presidenta, otro robándose un atril y 4 muertos. La América profunda en plan tejero, sustituyendo el se siente en coño por Save America o Make America Great Again, que queda más espectacular. Trump deja a los Estados Unidos en el más estricto ridículo, pero la cosa no es de broma, porque con la entrada de los seguidores de Trump en el Capitolio, la extrema derecha ha roto otro candado más hacia lo que vaya a ser el fascismo del siglo XXI. Una mezcla de nacionalismo, machismo, integrismo religioso, oscurantismo intelectual, violencia y odio para alimentar las frustraciones de un mundo en cambio. Y como hace falta luz, hemos invitado a una periodista que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, que conoce muy bien la realidad política y social de ese país, que ha sido fellow en Yale, en el Jackson Institute de Foreign Affairs, de Asuntos Exteriores. Hablamos de Pilar Velasco, periodista de la SER. ¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Juan Carlos, un placer mío. Pilar, ¿se le puede echar la culpa de todo lo que ha ocurrido a Donald Trump? Pues mira, yo creo que se le puede echar la culpa de lo que ha ocurrido a Donald Trump respecto de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Lo que ha ocurrido ayer en el Capitolio, desde el meeting que da Trump, desde cómo alienta a las masas que se estaban manifestando y desde cómo apoya a ese asalto al Congreso, cómo no lo condena. Sí, yo creo que Trump es responsable de lo que ha pasado en las últimas horas. Es máximo responsable político de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Si hacemos una pregunta más amplia, es decir, las causas por las cuales la sociedad americana está tan fracturada y tan rota, entonces ya hay que irse un poquito más atrás. Y las respuestas habría que encontrarlas en los últimos incluso 8 años, 4 años. Yo espero que ahora que esta legislatura demócrata, en la que por primera vez desde la primera legislatura de Obama los demócratas van a tener ambas cámaras, que les van a hacer mucha falta para dirigir políticas demócratas y para revertir el legado de Trump. Espero que esta legislatura sirva a la sociedad americana para encontrar las respuestas profundas a la fractura norteamericana que se ha visualizado en este capítulo tan dantesco, tan violento, tan dramático y tan grave para la sociedad americana. ¿Cuánta culpa tienen los medios de comunicación de esta situación realmente patética? Pues también te voy a dar 2 respuestas, Juan Carlos. Hay unas imágenes en las redes sociales, se pueden ver, yo las he visto en la cuenta del compañero Javier Espinosa, periodista especializado en África, que es un vídeo en el que se ve a los manifestantes de ayer destrozar las cámaras de comunicación, patearlas, insultar a los medios, destrozar los micrófonos, y la policía no lo evita, ¿no? Trump ha estado alentando en los últimos 4 años y ha estado pervirtiendo y alentando contra los pilares fundamentales de una democracia, y uno de estos pilares son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, los medios no tienen culpa de cómo el expresidente de Estados Unidos, aunque todavía le quedan 15 días, ha atentado contra los medios. Ahora bien, Pero no podría comprenderse a Trump sin la Fox, por ejemplo. totalmente de acuerdo. No se podría comprender a Trump sin la Fox. La Fox ha sido aliada de Trump y además con fuertes vínculos económicos con la administración de Trump, y no se entiende ese negociado político mediático que ha tenido la Fox con Trump, ¿no? No se entiende, hay muchos artículos al respecto, hay investigaciones y no se entiende, ¿no? Por eso incluso los periodistas subrayamos tanto el día que ganó Biden las elecciones, el que la Fox lo hubiera reconocido, ¿no? Porque parece que la Fox es la voz de Trump, y cuando Fox reconoce que Trump no ha ganado las elecciones, que no hay fraude electoral, que no ha sido el presidente electo, que lo es Biden, es cuando
se lanza un mensaje que tiene credibilidad para los más de 70 millones de votos republicanos, ¿no? No se entiende sin la Fox, desde luego. Y ahí te haría una pregunta similar. ¿Qué parte de culpa tienen las redes sociales en lo que ha ocurrido ayer? Pues mira, cuando pasen unos días y veamos las líneas editoriales del Washington Post, del New York Times, están pidiendo, porque no está, de momento no se está haciendo, una investigación en profundidad con responsabilidades de lo que ha ocurrido ayer. Y nos vamos a encontrar, si la hay, con que la extrema derecha que se organizó ayer en el Congreso, o sea, que asaltó ayer el Congreso, estaba organizadísima, pero organizadísima a través de las redes. Las redes han cambiado la narrativa de esta última legislatura de Trump. Todo ha ocurrido a través de las redes, de Trump en Twitter, de la extrema derecha en las redes sociales. Ayer mismo veíamos, como decía, grupos de extrema derecha retransmitiendo por 7 canales simultáneos el asalto al Congreso, mientras ciudadanos trumpistas que apoyaban ese asalto animaban a través de esos canales y de esos streaming, ¿no? No es concebible nada de lo que ha pasado sin el sustrato de las redes sociales. Por eso ha habido tanta polémica con Facebook y con las grandes plataformas de redes sociales, con que no censuraran los mensajes a Trump, con que no censuraran las teorías de la conspiración en las redes. Ha habido políticas que han tenido que cambiar Facebook, y ayer mismo el ejemplo fue que cerraron la cuenta de Twitter, primero de Trump, luego se unió Facebook, luego se unió Instagram. Un poco tarde. ¿Perdona? Un poco tarde. Poco tarde, pero Twitter reaccionó al instante. Twitter Sí, ya, pero reaccionó después de al 4 instante. años. Es verdad que tarde. Yo Facebook soy crítica como tú, porque a través de Facebook es desde donde se estaban alentando esos streaming que te digo, desde Facebook y de YouTube, por donde se estaba animando a que se tomara el Congreso sin que la señal fuera cortada. 76 millones de personas han votado a Trump y piensan que les han robado las elecciones. ¿No son demasiadas personas? ¿Puede haber algo en el sistema electoral norteamericano que no esté funcionando? Mira, eso lo sabes tú mejor que nadie, Juan Carlos. Los sistemas electorales no son perfectos en ningún país, ¿no? El sistema electoral americano no es perfecto, pero no es, creo que lo que está pasando, el problema del sistema electoral. El sistema electoral ha dado la victoria a Biden y hace poquísimas horas ya ha sido reconocido, han ganado las 2 cámaras, no ha habido problema. El problema del fraude es una conspiración más de Trump. Yo creo que cuando hay que, decían votantes y colegas demócratas de Estados Unidos, me decían hoy, hay que aguantar 15 días, ¿no? No hay aliento. Ahora mismo están como cruzando los dedos los ciudadanos norteamericanos demócratas para ver por fin salir a Trump del poder, ¿no? Pero ¿No te planteaba tanto, fíjate, Pilar, fraude, ¿no? De pucherazo, de cambiar el sentido de los votos como se hacía en el siglo XIX? Pero sí que, por ejemplo, si la vacuna de Pfizer hubiera estado 2 semanas antes, igual hubiera cambiado el resultado de las elecciones. Millonarios que ayer apoyaron a Trump ahora han apoyado a Biden, en cambio no hubieran apoyado a Sanders. Es decir, la sensación que pueden tener esos 76 millones de votantes de que el rumbo de las elecciones va a depender de que algunas personas con mucho poder vayan en una dirección o en otra. Mira, yo creo que hay mucho votante de esos 74 millones que a veces desde fuera hacemos un poco el brochazo gordo. No todos son asaltantes de congresos, ¿no? Asaltantes de Capitolio. Hay mucha clase media, hay mucho rico votante republicano, bien, pero hay muchísima clase media del interior de Estados Unidos que lo único que quiere es que no pagar impuestos. Y con eso, pues los republicanos defienden un modelo en el que ellos pagan impuestos, les va bien económicamente. De hecho, el país iba bien económicamente antes de la pandemia y estaban bien con Trump, ¿no? Pero yo creo, y ha pasado en España, que la tentación de pensar que las elecciones se pierden en un momento en el que se decide en horas, creo que eso suele tener trampa. Hay un reportaje que dura horas en el New York Times sobre la gran plaga de este mes, y es muy interesante cómo analiza cómo gobernadores republicanos de estados republicanos se han sentido saboteados por Trump durante la pandemia. Compraban millones de material sanitario, por ejemplo, y se los robaban, decían, en el puerto de Nueva York, su propio presidente de su mismo partido, ¿no? Entonces, leyendo ese reportaje decías, han pasado más cosas de las que hemos creído, digo en el voto republicano, en el apoyo republicano a Trump. Ha habido mucha abstención
del votante republicano a Trump. Yo conozco casos de gente muy republicana de toda la vida que se ha sentido ya amenazada en última instancia por el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y lo que ha hecho Trump en estos 4 años es ir amenazando target, ¿no? Que se dice, ha puesto en una diana a muchísimos sectores de la población, a mujeres, a población negra, a inmigrantes, y entonces tú haces ese suma, suma y suma, movilizas todo el voto de los que se han sentido amenazados y el republicano, durante la gestión de la pandemia, durante estos últimos meses, también ha dejado de sentir ese apoyo, ¿no? Y como te digo, el ejemplo de estos gobernadores que se han sentido traicionados por su presidente del mismo partido, me parecía significativo a cómo ha ido perdiendo bastante apoyo social del voto republicano, por mucho que tenga esos 74 millones de votos. Las elecciones, cuando hay un cambio electoral, tú eso lo sabes también mejor que nadie, no suelen ser por unos márgenes muy amplios tampoco. Obama no tuvo un margen amplio cuando ganó las elecciones, estuvo ahí justito, tampoco lo tuvo Trump cuando ganó las elecciones. De hecho, el voto popular lo perdió frente a Hillary Clinton, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que ha ido perdiendo mucha base social Trump por el camino y no han sido los últimos días los que, no ha sido, creo, la vacuna o un elemento en concreto el que haya hecho que pierda estas elecciones. Sin embargo, el caso de Georgia es muy interesante, como yo solo aprendí en Yale y me impresionó mucho. De las grandes lecciones que aprendí allí, no las aprendí en la universidad, las aprendí en el gueto que hay pegado a la universidad. Yale está en New Haven, la universidad tiene un endowment que llaman allí, que es como el PIB de países enteros de Latinoamérica, el presupuesto que maneja la Universidad de Yale, y pegado hay una comunidad negra de las más empobrecidas y maltratadas de Estados Unidos. Y en esa comunidad negra me sorprendió mucho, porque eso no existe así en Europa, no lo había conocido, como población negra iba casa por casa haciendo que población negra se registrara para votar, porque allí, si no está registrado, no votas. claro. Es muy difícil que la población pobre se pueda registrar, ¿no? Ese movimiento social de base, en el que han podido votar por fin muchos negros gracias a comunidades de activistas, también ha sido fundamental. Hay muchos factores más que pensar que una vacuna, ¿no? O que el elemento de las últimas semanas haya podido hacer que pierda Trump las elecciones. Hay gente que está planteando, sobre todo por el carácter chusco del tipo ese, con la cabeza de bisonte y los cuernos y toda esta parafernalia que parecen village people, ¿no? más que golpistas serios como Tejero. Sin embargo, soy de la opinión, tengo la sensación de que con este asalto, pese a esa condición chusca, se ha roto un fusible más, se ha fundido un fusible más, ¿no? Y que la democracia norteamericana está más debilitada y que de alguna manera estos sectores de la extrema derecha van como pasando pantallas, ¿no? Hasta vaya usted a saber qué puede ocurrir a lo largo de los próximos 4 años. Todo está por ver en los próximos días, pero estoy de acuerdo contigo en que se ha roto una línea roja que no se ha roto en ningún país europeo. ¿Cuándo hemos visto eso en Europa en los últimos 10 años con los movimientos sociales que hemos tenido? Sí. Lo hemos visto, Pilar, en otros lugares del mundo, alentado por los Estados Unidos, ¿no? Las revoluciones de colores desde Yugoslavia, Ucrania, Siria, Egipto, Venezuela, es decir, de todos los lugares han intentado hacer lo que ahora les acaba de ocurrir a ellos, ¿no? Que no deja de ser, creo que sintomático. Pero la política exterior de Estados Unidos, es curioso como allí la política exterior de Estados Unidos es la política exterior de Estados Unidos, importantísima, eje de su base económica y fundamental, con China, con el Middle East, etcétera, etcétera. Y otra cosa es su política nacional. Además, ellos son muy ombliguistas y lo sabemos todos. Esto que está pasando tiene una lectura absolutamente interna en Estados Unidos. Tiene que ver con la ruptura, lo que decías tú, del último límite que se puede traspasar. Yo ayer tenía colegas destrozados, al margen de que trabajen en el Capitolio, al margen de que tengan muy buenos trabajos y se dediquen esto a la política, que estaban, claro, espeluznados, porque cuando traspasas con la violencia el símbolo de la soberanía popular, que es el Capitolio, pues has traspasado una línea roja importante, ¿no? Y más por sectores de la extrema derecha, ¿no? No sé si esa gente, Pilar, no sé si esa gente protestaron cuando Guaidó saltó la verja del Capitolio en Caracas, ¿no? Desoyendo también. Perdóname que no vaya a querer entrar, y no es por escaquearme, en mezclar debates, pero, o sea, en mezclar no debates, en mezclar situaciones, porque podemos hablar de Guaidó, pero no, yo creo que tiene poco que ver con lo que pasó ayer en Estados Unidos. No me interesa tanto lo de Guaidó, como que tengo cierto enfado
intelectual con la academia norteamericana y la política norteamericana, que solamente cuando les pasan estas cosas se dan cuenta de que ellos las han alentado, ¿no? Y de repente ahora se preguntan los politólogos norteamericanos cómo mueren las democracias. Bueno, pues por lo que seguramente lleváis haciendo muchos años y que uno no deja de acordarse de Al Gore, uno no deja de acordarse de que es imposible ganar las elecciones en Estados Unidos si no eres millonario, si no tienes cantidades ingentes, uno no deja de pensar cómo se ha ido vaciando la democracia, uno no deja de pensar cómo se han ido incrementando las desigualdades, una serie de elementos y que solamente ahora, cuando de repente tienen que confrontar a un tipo tan chusco, no tan vergonzoso como Trump, dicen, ay, ¿qué ha pasado? ¿No? Y por eso mi pregunta. Sí, no, no, y la pregunta no es baladí, porque además lo que se ha roto también en Estados Unidos es la supremacía económica de Estados Unidos en el mundo. Y se ha roto al mismo tiempo que se ha roto algo fundamental, que es la convivencia en Estados Unidos. Tienen muchísimas cosas que resolver la sociedad norteamericana y por primera vez son conscientes o van a tener que ser conscientes de ese multilateralismo en el que estamos todos. Y eso para la sociedad americana es una dimensión completamente nueva. Yo desde que tengo uso de razón y llevo yendo a Estados Unidos viviendo desde que tengo 14 años, desde high school, desde el instituto, Estados Unidos es un mundo dentro de un mundo, ¿no? Y nunca han tenido conciencia del daño que puede hacer su política exterior, digo, por lo menos en las conversaciones de la calle, ¿no? No ya en la élite intelectual o universitaria, ¿no? Nunca han tenido conciencia de lo que su política exterior puede suponer para otras democracias. Yo recuerdo Claro. en una clase brevemente, Juan Carlos, que me quedé espeluznada cuando escuché a la profesora, era una clase que escuché a la profesora explicar una acción de Estados Unidos y era la de Allende, ¿no? Entonces dijo tranquilamente a los estudiantes, lo que hizo mal Estados Unidos fue no medir la exposición a la que íbamos a estar sometidos si se descubría lo que estábamos haciendo. Y teníamos que haber medido la exposición para que no dañara nuestra reputación global. Tú te has reído, claro, era como, a ver, ¿cómo levanto la mano? ¿Cómo se empieza la conversación desde aquí? ¿No? Estaba totalmente, o sea, es que no hay ni que explicarlo, ¿no? Esa es Ya. la dimensión a veces de cómo se explica la política norteamericana en Estados Unidos. Tienen muchísimo que hacer y una de las cosas fundamentales es esta, es que ojalá Biden, ojalá Kamala Harris, ahora que se enfrentan a ejes como el de Asia, como el de la necesidad de volver a reconstruir puentes con Europa, con Latinoamérica, ojalá lo hagan desde otro sitio, ¿no? Y lo van a tener que hacer porque ya no son la primera potencia respecto de todo como lo eran antes. Déjame casi para despedirnos preguntarte por algo que ha compartido la extrema derecha norteamericana con la extrema derecha europea y la española, ¿no? Esa mezcla, como decía yo antes, de nacionalismo, racismo, integrismo religioso, autoritarismo, ese odio hacia las mujeres, ese cóctel explosivo que Steve Bannon vino a España, ¿no?, a compartir con Vox y con el Partido Popular y que parece que ha ido cuajando en la sociedad norteamericana y en una parte también de las sociedades europeas. Sí, la verdad es espeluznante cómo la extrema derecha, fíjate que cada uno tenemos lógicas locales o nacionales y Vox las tiene, ¿no? Con el tema del franquismo en España y eso es una señal de identidad de Vox en España. Pero es alucinante cómo es verdad que se parecen, tienen como la misma formación, la misma agenda, ¿no? ¿Cuándo ha reconocido Marine Le Pen el triunfo de Biden? Hoy, después de que lo ha hecho Trump. ¿No? Abascal todavía estamos esperando a ver si se da cuenta de que Trump y Le Pen, que son de los suyos, ya se han pronunciado, ¿no? Pero es verdad que han tejido en los últimos años, a través de las redes también y a través de la formación y económicamente también, han tejido, pues eso, una red muy potente en la que en este mundo ya global y en el que es tan fácil comunicarse, pues comparten agenda y comparten muchos puntos de conexión en común, ¿no? Eh, la buena noticia es que van cayendo, o sea, cuando cae Trump, cae un gran elemento, un gran peso de la extrema derecha, pero es verdad que pensar que está todo resuelto con que cae Trump es no tener dimensión de lo que está pasando, ¿no? La extrema derecha está muy interconectada con esos valores falsos que tú decías, ¿no? La utilización de la nación, de la familia, Esas banderas del confederadas, ¿no? Esa reconstrucción del pasado tan falsa. esa reconstrucción del pasado que coincide en Estados Unidos como coincide en España, ¿no? Exactamente. Y esos grupos, esos subgrupos y esos sustratos de la extrema derecha van a seguir ahí.
¿no? Otra cosa es que no tengan su máximo representante en el Capitolio, pero van a seguir ahí, siguen organizados y de hecho lo han estado siempre. Acuérdate, Juan Carlos, de cuando nace Vox en España, cómo se reunieron con dos secretarias de Estado de la administración de Trump. Un partido político que no tenía ni representación política todavía en España, no tenían ni los primeros 10 diputados que consiguieron en esas primeras elecciones de abril de 2019 y ya tenían reuniones al máximo nivel en la administración de Trump, en las que Iván Espinosa se trasladó a Estados Unidos en varias ocasiones, ¿no? Para ver cómo se podían financiar, cómo se podían organizar y eso no podemos minusvalorar esa organización que tiene la extrema derecha para ocupar el poder e imponer su agenda desde ahí, ¿no? Si los manifestantes hubieran sido negros, ¿hubieran roto el primer cordón siquiera? No, ¿O si no, hubieran sido defensores medioambientales? no. Es muy doloroso y tienen razón hay periodistas negros que lo están denunciando en los medios hoy y editoriales, en los que es muy evidente si cogemos la imagen de las manifestaciones del Black Lives Matter, para entenderlo rápidamente hay que coger esas manifestaciones y coger lo que pasó ayer, ¿no? Pero es inconcebible esos selfies que veíamos por las redes de algunos policías, aunque sea minoritario y toda la policía, seguro que no es así, pero esos Bueno, selfies abriendo que las se hacían vallas. Hemos visto policías abriendo las vallas. abriendo las vallas, o esas imágenes ya dentro del Capitolio en la que se enfrentan, les empujan y los otros no se dejan reducir, pero les pegan directamente, ¿no? Los manifestantes se están pegando a la policía. Eso habría sido imposible. Si hubiera sido población negra, les habrían reducido seguro, si no disparado, ¿no? O sea, que es muy doloroso ver esa diferencia de trato de la policía con un sector y otro de la población. También vi por las redes a un activista que decía, esta es la primera vez en que los blancos se empeñan en ser detenidos y no lo consiguen, ¿no? Pilar Velasco, periodista de la SER, becaria de Fellow después, ¿no? del Jackson Institute en Yale. Muchas gracias por acompañarnos en La Frontera. Déjame, antes de que te vayas, preguntarte, ¿hay riesgo de una guerra civil en los Estados Unidos? Yo soy optimista, quiero pensar que no. Riesgo, la democracia es débil, lo decía ayer Joe Biden, pero creo que no es tanta la revuelta social como parece, no se ha incendiado el resto de Estados Unidos. Si todos los que llegaron al Capitolio eran todos los que podían llegar, bueno, no está tan mal la cosa. Y creo que hay posibilidades y hay un escenario político para la reconstrucción, además de una amplia conciencia social de que tienen mucho que reconstruir. Por eso espero que ese riesgo de enfrentamiento civil, que es lo peor que le pueda pasar a un país, pues se materialice. No me ha dado menos miedo comentarios de Albert Rivera, de Teodoro García Egea, de Abascal, respecto de lo que ha ocurrido allí, ¿no? Que también de Tony Cantó, que nos da una señal también de qué ocurre con esa derecha en España, que se ha corrido a la extrema derecha y que, igual que esa gente, esos energúmenos no han estado a la altura democrática, me temo que nuestra derecha tampoco ha estado a la altura democrática. Completamente de acuerdo ahí. Y no es una cuestión partidista. Yo ayer que estaba tan imbuida leyendo, claro, en multipantalla, escuchando pues tenía 4 o 5 medios puestos, leyendo periódicos, hablando con gente. Entonces se te olvidan estos casos que pasan cosas graves que nos afectan a todos, se te olvida un poco que estás en España. Es decir, te da la sensación de que todos vamos a hacer un mismo análisis de la gravedad que supuso lo que estaba pasando ayer. Entonces, cuando de repente ves estas reacciones en Twitter de los políticos de la derecha española, ese corrimiento hacia la extrema derecha, que coincida Casado, que coincida Rivera, que coincida Abascal en ese mismo mensaje, esa utilización tan espúrea de movilizaciones sociales que han ocurrido en España, absolutamente pacíficas, que no fueron condenadas por los tribunales, que nunca vimos violencia dentro de las instituciones, ¿no? Y que intenten hacer una semejanza con lo que ha pasado en Estados Unidos, no les empequeñece, no debe de indignarnos al resto porque les empequeñece a ellos como políticos. Pilar Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos, ¿no?, todo lo que sabes de Estados Unidos en estos momentos confusos. Muchas gracias y aquí sabes que en La Frontera tienes tu casa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer estar contigo hoy. Buenas noches, Juan Carlos. Felices Reyes, feliz año, feliz todo. Nos dio el subidón hace unas semanas, ¿te acuerdas? Cuando nos contaron que ya estaba por fin la vacuna efectiva en un 95%, que hay que pincharse 2 veces, vale, pero funciona, ¿no? Además, a mí que soy una soca, cuanto más veces me pinche, mejor, ¿no? Más gozo. Creo que debe ser... es mi vena gay.
Yo sueño con un programa de vacunación que sea como el martirio de San Sebastián, ¿no? Que sabes que es el icono gay por antonomasia, con jeringas grandes como flechas, en fin, son mis perversiones. Ah, y quiero la vacuna Pfizer, la ultracongelada, nada, no me ponga la Moderna, ni que me descongelen la Pfizer con un microondas. Yo quiero disfrutar, además de con las flechas de San Sebastián, también con los sabañones que me provoque la ultracongelada, ¿no? Pero bueno, que reconozco que tras el subidón ha llegado ya la bajona, ¿no? El ritmo de vacunación es lentísimo ahora mismo en toda España, menos en Asturias, qué bestias. Los contagios y las muertes por COVID han aumentado tanto que ya se habla de tercera ola. Y además en este país de meapilas, Juan Carlos, pronto vamos a empezar a escuchar lo de que hay que salvar la Semana Santa, ¿no? Igual que antes habíamos oído hablar de que hay que salvar la Navidad, que además se está quedando claro ya qué querían decir los que lo decían con lo de salvar la Navidad. Quería decir salir, consumir, dejaros la pasta, ¿no? Dejarnos la talegada en los restaurantes y en las tiendas, y ya cuando Quique Sarasola y sus amiguitos, que son los de Ayuso, pues hayan hecho caja, os volvemos a recluir hasta el próximo aquelarre consumista, ¿no? Si nosotros vamos a ganar de todas formas, porque cuando no dejáis la pasta en los restaurantes y en los hoteles y en las tiendas, os dejáis la pasta en las funerarias, que también son nuestras. El capitalismo va a ganar siempre. En fin, que como estos meses que quedan por delante, este primer semestre por lo menos va a ser un semestre de mierda, yo te propongo que ya saltemos pongamos la mente en el verano, ¿no? Y nos concentremos en agosto de 2021. ¿Qué va a pasar en agosto de 2021? Bueno, primero que va a ir mucho mejor esto, ¿no? Porque aunque solo sea por el número de vacunados que va a haber para entonces, yo creo que va a haber un descenso muy significativo para entonces de muertes y contagios. Pero es que además se estrena un esperadísimo documental sobre los Beatles que estoy deseando ver y que nos va a animar, nos va a alegrar la vida a todos, ¿no? Me gustaría directamente tener un mando de estos de la vida, ¿no? Un mando de fast forward, plantarme en agosto y disfrutar de Get Back, esta nueva peli de Peter Jackson, que te recuerdo que es el genio que dirigió El Señor de los Anillos, ¿no? ¿Por qué es importante para todos esta peli de los Beatles? Pues varias razones. Mira, para empezar, Peter Jackson ha podido acceder a una materia prima de puta madre. ¿Sabes? Cuando llegas al mercado todo es bueno, el pescado, la carne. Bueno, el tío tiene 50 horas inéditas de grabación de el mítico concierto y disco Let It Be, ¿no? Que, vale, admito que es peor este disco Let It Be que Abbey Road, pero que tiene canciones acojonantes, ¿no? The Long and Winding Road, tiene Dick Pony, tiene la propia Let It Be, hay grandes canciones, ¿no? Ha podido acceder a 140 horas de audio, Peter Jackson. Nos va a meter entera la mítica actuación en la terraza en Savile Road hasta que llega la poli, ¿te acuerdas? Y los chapa a todos, ¿no? Vamos a ver el concierto entero, ¿no? Segunda razón por la que es importante Get Back para todos los melómanos y Beatlemaníacos, porque por los minutillos que ha subido ya Peter Jackson a las redes de este documental, las grabaciones destilan un buen rollo acojonante, ¿no? Vemos a Linda Eastman de palique con Yoko Ono, de jovial palique, Paul y John bailando, George Harrison, que en un momento dado se pira del estudio porque no puede más del mal rollo que hay, vuelve con Billy Preston, todo alegre, y se pone a boxear de broma con John Lennon. Es un documental que respira un optimismo acojonante, ¿no? O como lo diría un opusino, respira júbilo, Juan Carlos, respira alborozo, dicha, respira regocijo. Y no sé tú, pero yo necesito respirar un poco de buen rollo, venirme arriba, que son muchos meses ya de pandemia, tío. Que ya son muchos meses de ayusadas, de túnel sin luz al fondo, ¿no? Con Coca-Cola, con Coca-Cola. Tercera razón por la que es importante este documental, porque nos van a recordar una vez más lo acojonantemente buenos músicos que eran los Beatles. No solamente eran buenos rockeros, eran buenos músicos de clásica también. Hay mucha música clásica en cualquier canción de los Beatles, no solo por las aportaciones de George Martin, ¿no? Que el tío era un ser educado en la Guildhall School de Londres, ¿no? Sino por los propios Beatles, que a oído lo cogían, ¿no? Coges cualquier canción, Blackbird, por ejemplo, ¿no? Hay mucha música clásica en Blackbird. Oh, sí, una canción sobre un mirlo, ya ves qué importante. Mira, primero, no es una canción sobre un mirlo, es una metáfora, ¿sabes? ¿No? Es una... Blackbird, el pájaro negro, es una mujer afroamericana aplastada por las leyes racistas en los años 60 en Alabama, ¿no? Y la anima a rebelarse Paul McCartney, por eso le dicen Blackbird Fly. Y luego es que es una canción con contrapunto a tres voces, con una guitarrita, pero tenemos la voz aguda, ta, 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 ta. Luego tenemos el bajo, dum, 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 dum. Y tenemos la voz por arriba de Paul McCartney diciendo Blackbird Fly.
¿Se le puede pedir más a un melenudo con una guitarra acústica, aunque la guitarra acústica sea una Martin D28? Yo creo que no. O sea, es que está todo ahí, ¿no? Buenas noches, Juan Carlos, y felices Reyes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estamos en América Latina, en la frontera, como siempre. ¿Podemos decir año nuevo, vida nueva? Cuesta decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo pareciera que el 2020 se funde en el 2021 hasta que por lo menos una gran parte de la población en cada uno de los países esté vacunada e inmunizada frente a un virus que a su vez va mutando. Vida nueva en América Latina porque hay procesos electorales interesantes y en este sentido el cambio de calendario va a ser importante para la región. Tomemos en cuenta también que cada 1 de enero en América Latina desde 1959 es importante. Hay que recordar que hay un antes y un después en la historia latinoamericana y caribeña desde el 1 de enero de 1959 y la Revolución Cubana. Ahí es como podemos dividir la historia de la región. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. De la misma manera que alguna vez el historiador británico Eric Hobson habló del siglo corto, del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique hasta la desaparición de la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín y con la desaparición del bloque soviético, podemos decir que en América Latina hay un antes y un después en el siglo XX, del 1 de enero de 1959, que continúa hasta el día de hoy, porque la Revolución Cubana está ahí y sigue vigente. Claro que tiene problemas, muchísimos problemas, como no lo va a tener un pequeño país bloqueado por la primera potencia mundial que la tiene ahí a pocos kilómetros, a 150 kilómetros de la costa, está la gran potencia, la primera potencia mundial. Mucha expectativa en Cuba respecto del cambio que puede haber cuando se vaya Donald Trump y asuma el 20 de enero Joe Biden, pero esto lo asumiremos o esto lo trataremos un poquito más adelante cuando efectivamente asuma Biden, sepamos cómo conforma el gabinete y cuando tome algunas medidas para América Latina. Son incalculables los daños humanos ocasionados por el bloqueo, que califica como acto de genocidio a tenor de los incisos B y C del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Pero decía, año electoral, con 3 procesos electorales muy importantes. El primero, Ecuador, y una fórmula impulsada por Rafael Correa que va primero en todas las encuestas. La gran pregunta es si puede ganar en primera vuelta. Ya hemos hablado mucho de la situación en Ecuador, esta situación tan rara, ¿no? De una persona, Lenín Moreno, que gana las elecciones hace 4 años, de la mano de Rafael Correa, a quien acompañó durante 6 años como vicepresidente, y una vez que asume, tira todo por la borda, persigue a Correa, que ni siquiera puede volver todavía a su país, destruye su partido político y adopta las políticas neoliberales que había criticado en su campaña electoral. Es raro lo que pasó en Ecuador, pero el correísmo no murió. Ese movimiento político creado por Rafael Correa ya hace unos 15 años aproximadamente está vigente y tiene a Andrés Arauz como su candidato a la presidencia, acompañado en la fórmula por Carlos Rabascal, un periodista de larga trayectoria. Del otro lado, políticos y políticas que impulsan claramente reformas neoliberales o apoyar y continuar las reformas neoliberales que llevó adelante Lenín Moreno. Correa, Rafael Correa está en la 1. Ahora estamos un equipo de jóvenes, equipo creativo, equipo innovador, que vamos a recuperar la patria, recuperar la esperanza, recuperar el futuro. Es posible que en esta elección se dirima el futuro de Ecuador también en la región, porque esto hay que tomarlo en cuenta. Los procesos electorales en América Latina influyen sobre toda la región y vaya si lo hemos visto con el triunfo de Alberto Fernández en la Argentina, por ejemplo, y por supuesto con lo que implicó
y lo que va a implicar para el resto de América Latina la aprobación el anteúltimo día del año en la Argentina de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, o llamada comúnmente la ley del aborto. Esto va a tener un gran impacto en América Latina por el lugar que tiene la Argentina. Y después vienen las elecciones en Perú, elecciones presidenciales en un país con crisis institucionales una detrás de la otra que hemos visto a lo largo del programa. Por supuesto, 5 presidentes, los últimos, electos por voto popular, estuvieron involucrados en casos de corrupción. Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, el último, que tuvo que renunciar y asumió su vicepresidente Martín Vizcarra, que también tuvo que renunciar. Porque hemos demostrado que sí se puede hacer política de otra manera, que no tiene por qué seguir imponiéndose el poder del dinero, que no tenemos que resignarnos a la vieja política del caudillismo, el clientelaje y la corruptela, que sí se puede hacer política con dignidad. O sea, nos encontramos frente a una crisis institucional y la gran pregunta es si alguna vez en el Perú podrá capitalizar esta crisis una izquierda que tiene lugar en la historia del Perú, pero que también parece ser parte de esta clase política que cuando se grita que se vayan todos, los incluye también a ellos y ellas dentro de la izquierda peruana. Verónica Mendoza en la elección anterior estuvo a punto de entrar a la segunda vuelta, no lo logró. Hay que ver si esta vez lo logra. Y por supuesto, la otra elección importante, la Convención Constituyente en Chile, también en abril, al mismo tiempo que las elecciones en el Perú. Fundamental de cara a las presidenciales de noviembre en Chile. Un Chile convulsionado que hemos analizado con revueltas populares y con un presidente que no quería una convención constituyente y la tuvo que hacer. Tuvo que modificar las leyes de la Constitución para poder realizar un plebiscito. Así que seguramente, más allá del coronavirus y cómo tratará cada gobierno de utilizar la expansión de la vacunación en cada uno de los países para su propio objetivo, pero podemos decir que seguramente no le alcanzará a Lenín Moreno, no le alcanzará al oficialismo y probablemente tampoco al oficialismo en Chile. Vacunación, política, economía, todo entremezclado con procesos electorales que seguiremos de cerca, acá en la frontera. La llegada del 2021, por fin, resulta que viene con una nueva pandemia, que ya venía gestándose, la pandemia antidemocrática. No tiene sentido pensar que lo ocurrido en la tarde del 6 de enero en Washington es un hecho aislado, causado solo por un discurso. No, es la escalada permanente durante los últimos 4 años de la retórica de Trump y en consecuencia de la ultraderecha, acostumbrados a que todo vale para mantenerse en el poder y lograr sus objetivos. ¿Por qué este escándalo en el Capitolio? ¿Por qué precisamente ayer? La explicación es clara. El proceso electoral de Estados Unidos, sin embargo, es complejo. Los ciudadanos votaron, pero luego de que el colegio electoral diera los resultados oficiales, estos deben ser ratificados por el Congreso y por el Senado antes del 20 de enero. De no hacerlo así, el vicepresidente asumiría la presidencia y se consideran nulas las elecciones del 2020. Esto lleva a pensar que el asalto al Capitolio fue un hecho planeado. Más allá de las teorías de la conspiración de QAnon, las cadenas de tweets y WhatsApp, los discursos y vídeos que Trump hizo públicos a lo largo del día de ayer, todas estas cuestiones demuestran que más que una teoría parece un hecho comprobado. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. Un discurso que iba a llegar a millones de votantes de Trump. El presidente en funciones incitaba a seguir insistiendo en que les habían robado las elecciones. De esa manera, la avenida Pensilvania se iba a convertir en una enorme marcha al tiempo que en el Capitolio empezaba el recuento y se confirmaban los votos tanto por el Senado como el Congreso en orden alfabético. Pero claro, las palabras de Trump tuvieron su efecto y en ese nombrar a los estados no llegaron ni a pasar de Arizona. Una turba de fanáticos de Trump invadió el recinto como si estuvieran en una visita guiada. ¿Por qué tanta demora en la respuesta de las autoridades?
¿Por qué tardó tanto tiempo en intervenir la Guardia Nacional? ¿Por qué senadores y congresistas tuvieron que ser evacuados por sus propios guardaespaldas? Esta protesta es completamente diferente a las organizadas por el movimiento Black Lives Matter. Una solución pacífica y democrática no vas armado, no interrumpes la votación y no mancillas el lugar donde se representa la democracia y las posibilidades de salir de tu condición desigual. Otro ejemplo más de la injusticia racial que se vive en Estados Unidos. ¿Qué hubiera ocurrido en caso de ser manifestantes afroamericanos los que asaltaron el Capitolio? No hablaríamos de 4 muertos ni de 50 detenidos. En las protestas contra el asesinato de George Floyd se detuvieron a 14.000 personas. De alguna manera esto debiera servir para que los medios de comunicación y las redes sociales dejen de jalear a fascistas como Trump. Y no basta hacerlo, 4 años después, cuando la serpiente ha crecido. Hoy, un día después de estos hechos vergonzosos que han ensombrecido ya la historia de los Estados Unidos para siempre, los votos del colegio electoral han sido ratificados tanto por el Congreso como por el Senado y Biden asumirá la presidencia el próximo 20 de enero al mediodía. Biden, apoyado por sectores millonarios que apoyaron ayer a Trump y que hoy han considerado que no les convenía para el negocio apoyar a una persona tan inestable y que generaba tantas incertidumbres. Y habían logrado, por cierto, esos sectores lo que buscaban, que fuera Biden y que no fuera Sanders el candidato. En fin, al final mentiras, polarización política, espiral de violencia. Lo que hemos visto es la táctica que emplea Estados Unidos en otros países para imponer sus políticas. Lo hemos visto y lo han sufrido en Cuba, en Venezuela, en Oriente Próximo, en tantos lugares. Dios salve a América y al mundo de los americanos. Las extremas derechas españolas lo saben y por eso Abascal, Casado, García Egea, Toni Cantó, y algún descerebrado más que pasaba por ahí, se han puesto un gorro de papel albal, de esos de aluminio en la cabeza, y se les ha ocurrido que la culpa de todo, como ya dicen que predijeron los Simpson, la tiene, claro, Podemos y los socialcomunistas del gobierno. Andad con cuidado, que en España tenemos militares golpistas a los que les ha encantado ver que en los Estados Unidos se ha fundido un fusible más, camino de eso que ven tan deseable, un gobierno de fascistas. ¡Ay, ay, ay! Hasta la semana que viene, desobedientes.